Bueno, por primera vez este año el gobierno de la ciudad implementó un sistema de inscripción en las escuelas online a través de internet que no ha tenido la efectividad o eficiencia que quizás se esperaba porque hay chicos o padres que no pudieron anotar a los chicos. Y estamos con Gustavo, me cuesta el apellido. Lesbegueris. Lesbegueris. No es tan complicado, pero Sí. Lesbegueris. Gustavo. Gustavo es responsable del área de educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos son los chicos que quedaron afuera de la inscripción online? Bueno, han quedado, según reconoció el ministro de Educación Esteban Bullrich, Sí. a la fecha 3.000 niños cuyos padres iniciaron los trámites por distintas vías Sí. y no pudieron, hasta el momento no accedieron a una vacante o a la vacante que solicitaron. ¿Esto significa que no tienen lugar en las escuelas para el año que viene o no? ¿O significa que Significa que hoy están sin vacante otorgada, Bien. sin fecha cierta de otorgamiento de vacante, con reclamos seguramente en muchos casos presentados en el propio Ministerio de Educación y en otros organismos, como es el caso nuestro, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que venimos no solo recibiendo los reclamos ahora que se presentan, sino que habíamos advertido ya antes que se lanzara el programa que nos parecía que era demasiado abrupto e intempestivo el cambio que, Sí. se iba a implementar, que necesitaba un proceso mayor de trabajo y de información Sí. hacia las escuelas, que un cambio de tal impacto, que Sí. tiene que ver con algo que genera tanta expectativa y que hace al inicio de una etapa de escolaridad, porque recordemos que el sistema de inscripción online es para quienes ingresan al jardín de infantes, ingresan a la primaria o ingresan a la escuela secundaria. Y bueno, todos sabemos lo que significa esto para las familias y para los sueños, las expectativas y las ilusiones de los niños, niñas y adolescentes. Claro. Ahora, si la memoria no me falla, que puede fallar Puede también, fallar. tengo entendido que en años anteriores, alguna nota que hemos hecho, también había siempre problemas con las inscripciones. O sea, el tema es que es online, que es un sistema nuevo, o que en años anteriores también había padres que se quejaban porque no había cupo para los chicos en algunas escuelas. Bueno, acá lo importante es Siempre en diciembre pasa esto. no enamorarse de la herramienta, digamos. Claro. Nadie puede discutir la importancia de la tecnología en el sistema educativo. O sea, eso me parece que es una discusión que es improcedente. Me parece que la discusión de fondo es... No es que falló si Internet. Si el sistema garantiza el sistema de prioridades establecido en el reglamento escolar. Este es un sistema que viene funcionando desde siempre, a veces bien, a veces mal, pero que funcionaba en base, y que funciona todavía porque la norma no ha sido derogada, es la resolución 4.776 del año 2006, que instituyó el reglamento escolar. Dentro del reglamento escolar, en el artículo 23 y en otros, están establecidos cuál es el orden de prioridad para el otorgamiento de vacantes. Sí. Ese orden de prioridad tiene que ver con la cercanía a la escuela, con tener hermanos dentro del establecimiento, con si en el jardín, si el niño fue alumno de ese jardín y quiere ingresar a la escuela primaria que está en el mismo, que funciona en el mismo establecimiento. Bueno, es decir, una serie de prioridades que hacen al otorgamiento de las vacantes. Lo que está claro es que el sistema online no garantiza el régimen de prioridades previsto en el reglamento escolar vigente. ¿Hacia adelante? Bueno, ahí está lo que hay que hacer. Es que no hay que hacerlo online. No, lo que quiero decir es que fracasó y que hay que revisarlo. No se puede experimentar con los sueños y las ilusiones de los niños. Eso me parece que es lo que tiene que estar claro. Hoy el director general de Tecnología Educativa, Jorge Aguado, dijo algo que para nosotros desde la Defensoría del Pueblo es algo muy, muy delicado, es grave. Dijo que estos casos que no pudieron otorgarse vacante pueden obedecer a fallas en la carga de esos datos, por un lado, es decir, que tiene que ver con la mala manipulación de los datos, y por otro lado, algo que esto es lo que también nos preocupa mucho, a que se habría extraviado la documentación que los padres entregaron a los facilitadores del Ministerio de Educación. ¿Qué tiene que hacer un papá frente a esto que no pudo escribir a su hijo o hija y qué hace la Defensoría del Pueblo para ayudarlos? Bueno, en primer lugar queremos advertir que cuando un padre entrega documentación, esa documentación contiene datos personales y en algunos casos datos sensibles que hacen a situaciones de salud, a situaciones muy íntimas de las familias, que le han confiado a personas que son contratadas a una empresa tercerizada que contrató el Ministerio de Educación, le han entregado toda esa documentación
no han obtenido constancia de recepción de esa documentación y hoy nos venimos a desayunar a través de una publicación en el matutino Clarín que esa documentación se pudo haber extraviado. Eso es grave porque hay una ley, que es la ley 1845 de la Ciudad de Buenos Aires, de protección de datos personales. Estamos hablando de un tema muy delicado donde se establecen la obligación de los responsables de archivar datos o tramitar o procesar datos de resguardo, el deber de resguardo y de confidencialidad de esos datos. Hoy está planteado un serio interrogante sobre qué han sucedido con esa información que contiene datos personales de las familias y en algunos casos datos sensibles que según el director de tecnología educativa se habrían extraviado. Es muy grave el tema. Ahora, buscando una solución, un papá que hoy por hoy no sabe qué va a hacer, a qué colegio va a mandar a su hijo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dirigirse al Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación están entregando unas constancias de recepción. Yo acá tengo una tipo, obviamente hemos sacado los datos personales, en la cual se presenta el papá, se presenta el padre completa y hace estos datos y dice, no tengo lugar para mí con la escuela. No me otorgaron vacante por ninguna de las formas, llevé la documentación y la documentación se extravió, presenté la documentación pero no me cargaron los datos. O incluso estamos observando ahora un problema adicional, que es que aquellos que se le confirmó la vacante, cuando van a corroborar ese dato a la escuela, en la escuela le dicen que no figuran en los listados. Es decir, que vamos a los 3.000 datos que dice el Ministerio de Educación, los 3.000 casos que dice el Ministerio de Educación, seguramente se van a sumar en los próximos días muchos más. ¿Esta documentación dónde la consiguen los papás? Presentándose en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. ¿En el Ministerio les dan este papel para completar? Firmada por el director general de Tecnología Educativa. Al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y decir, vengo a pedir la solicitud. Al reclamo, porque también hay vías, por supuesto, la línea 147 que se encuentra totalmente colapsada, la empresa telefónica informa que no se puede acceder, un 0800 que tampoco se da respuesta, hay distintas vías de reclamo. Y después están los organismos que por fuera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también estamos recibiendo reclamos. La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo y los gremios docentes que también están tomando. Yo pensaba, Gustavo, que con esta cuestión de la constitucionalidad de la educación, que es un derecho constitucional ser educado, porque está en el artículo 14, pero me puse a leer un poco más, y eso lo aprendí hoy, que hay en la ley de educación, no en la Constitución, se especifica ahí, quiero corroborarlo con vos, que la obligatoriedad de la educación es a partir de los 5 años. ¿Es así? Sí, la obligatoriedad escolar. No de los 45 días a los 5 años. Ahí tengo entendido que por Constitución el Estado no está obligado. Bueno, ahí hay una zona de discusión. La Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad escolar a partir de los 5 años hasta completar el secundario y universalizar lo que se denomina la sala de 4. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires amplía ese derecho, ¿no? O sea que estamos hablando por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y asegura el acceso a la educación desde lo que se denomina el jardín, desde los 45 días, es específico. Desde o sea que el derecho constitucional a la educación... En la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra interpretación, es a partir de los 45 días. Algunos dicen que, desde otra mirada, que es a partir de los 5 años. Igual, o sea que un papá puede decir, no pueden negarme el derecho constitucional a que mi hijo sea educado, tienen que hacerle lugar en cualquier escuela. Sí, en el nivel primario y en el nivel secundario eso está fuera de discusión, porque además existe desde hace muchos años, desde el año 2002, está vigente la ley 898 de la ciudad de Buenos Aires. Me queda muy poco tiempo. Ahora, ¿qué pasa si la ciudad le dice, está bien, su hijo va a tener una escuela, pero no la del barrio? Ahí. Para nosotros, lo que debe organizar todo el sistema, más allá de la herramienta, es si se respeta o no se respeta el orden de prioridades establecido en el reglamento escolar. Eso es lo que debería organizar y debería, de alguna manera, ante esta catarata de reclamos y situaciones, y adelantamos lamentablemente que se van a continuar incrementando estos reclamos, lo que debería organizarse es en base a lo establecido en el reglamento escolar, que es muy claro el orden de prioridades, y es el orden de prioridades que históricamente las directoras de las distintas escuelas... La prioridad es que sea una escuela donde vive la familia, si tiene hermanos, pero de ahí a que sea prioridad, a que tenga, digamos, también con un rango constitucional ya
se complicaría, digamos, ¿no? No. Decimos el respeto a lo que está, que está establecido en el reglamento escolar. Eso es lo que seguramente... ¿Cuál es el radio de cercanía a la escuela que tiene que tener una familia para que le aseguren el lugar? Sí, a 10 cuadras, el radio alrededor de 10 cuadras de la escuela. Después, por supuesto, que esto tampoco es así tan tajante. Es decir, también, sobre todo en la escuela de nivel secundario, hay distintas modalidades. Sí. Está quien elige una educación artística para sus hijos, o el chico que prefiere la educación artística, o la educación técnica. Que también ya puede viajar a esa edad solo, por supuesto que ya puede moverse solo, pero siempre que se respete, digamos, por un lado el reglamento escolar y por el otro la libertad de elección de la familia, que también, como hacías referencia vos, es un derecho constitucional que se respeta a rajatabla en el caso de las escuelas privadas y que pareciera que en el caso de las escuelas del Estado es como esa parte de la libertad de elección de los padres queda un poco relegada, ¿no? Ajá. ¿Cuánto hace que estás en la Defensoría del Pueblo, en el área de educación? Desde el año 2001, me desempeñé del 2001 al 2008 como defensor adjunto, tomé los temas de educación, siempre fueron mi preocupación. Soy profesor de nivel secundario de jóvenes y adultos y licenciado en educación y bueno, desde 2009 estoy a cargo del área de derechos de la educación y la cultura. Y haciendo un balance lo más objetivo posible, ¿dirías que la situación de las escuelas porteñas mejoró en los últimos años? Esto nos llevaría muchísimo... Sí, en varios programas. Sí, varios programas. Me parece que hoy estamos discutiendo esto y la verdad que no ha sido... lo que observamos que se está experimentando y se está experimentando con algo tan sensible y tan delicado como son las expectativas, los sueños, las ilusiones de los chicos que van a ingresar a una etapa de escolaridad, sea la etapa de nivel inicial, de nivel primario, de nivel... Me acuerdo, sí, al principio de la gestión de Macri, que había muchos problemas con escuelas que no abrieron por falta de gas en las escuelas. ¿Eso mejoró un poco? Hay planes de infraestructura, hay empresas que se encargan del mantenimiento. Desde lo que nosotros recibimos en la Defensoría del Pueblo, puedo decirles que observamos una situación, una problemática. Igual está publicado los informes anuales en la página de la Defensoría. Todos los años se reiteran los problemas de infraestructura de las escuelas, ¿no? Hay mucho dinero invertido, a veces no se ejecuta, sobre todo en los años anteriores no se ha ejecutado toda la partida destinada a lo que es infraestructura escolar. Faltan escuelas, siguen faltando escuelas. Este año hubo 4.585 niños y niñas en listas de espera para jardines cuando se habla con funcionarios del gobierno dice que sí, que se ejecuta todo el presupuesto. No, en estos objetivos es la cuenta de inversión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Se puede, esto en 10 segundos, se puede, yo tengo plata para arreglar una escuela, si no uso toda la plata, ¿puedo usar esa plata para otra cosa? No, eso vuelve a rentas generales, digamos, ¿no? Después, bueno, pero se vuelve a rentas generales, después le doy otro uso. Sí, después le dan otro uso, seguramente. Entonces sí, se puede, pero no se debe. No se debe. No se debe porque el presupuesto es una ley y la ley hay que respetarla. Bien. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos.